Siempre creí que envejecer rodeada de la familia era la mayor bendición de la vida. Siempre imaginé que, al viajar con mi nuera, viviríamos unos días de paz, cariño y unión, algo sencillo, pero verdadero para una mujer de mi edad. Yo esperaba afecto, respeto, un mínimo de gratitud. Pero en aquel viaje a Madrid, mi nuera me abandonó sin un centavo en el estacionamiento del aeropuerto y me dejó en un asilo diciéndome: «Vas a necesitar un milagro. Y si crees que me quedé allí esperando que el cielo hiciera algo por mí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después nadie, absolutamente nadie, podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro tan inesperado que ni yo misma, hasta hoy, logro creerlo del todo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora mismo? Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, llenas de emoción, justicia y verdad. Mi nombre es Rosa Elena Montenegro, tengo 72 años, y toda mi vida fui cocinera, madre dedicada y una mujer que creyó demasiado en la bondad de la gente. Pero aquel día, aprendí que hasta el corazón más noble puede ser llevado al límite cuando la injusticia decide tocar a la puerta. El aeropuerto de Barajas era un universo distinto al mío. Había una luz blanca que se reflejaba en el piso de mármol, y un aroma a perfume caro que se mezclaba con el sonido de las ruedas de las maletas. Me sentí fuera de lugar, como una mancha en medio de tanto brillo. Jimena me había dicho que este viaje sería nuestro momento para acercarnos, para descansar del estrés familiar. Yo lo creí. Llevaba en el corazón una ilusión pequeña, una que aún a mis 72 años seguía viva, la ilusión de sentirme querida. Caminé despacio, cuidando que mis pasos no estorbaran el ritmo frenético de la gente elegante que pasaba. Vi trajes finos, bolsos de cuero, relojes de diseñador. Todo era lujo, pero nada era mío. Busqué a Jimena entre la multitud y por un momento creí verla junto a un mostrador, hablando con alguien. Alcé la mano para saludarla, pero cuando logré acercarme, ya no estaba. Llamé su nombre con una voz que me salió temblorosa. Nadie respondió. Sentí un vacío repentino, como si todo el aire se hubiera ido del lugar. Me quedé junto a la cinta de equipaje viendo pasar maletas que no eran mías. Algunas con etiquetas doradas de agencias de viaje, otras con iniciales grabadas. La mía nunca apareció. El altavoz anunció la llegada de otro vuelo y la gente comenzó a dispersarse. Fue ahí cuando entendí que algo no estaba bien. Revisé mis bolsillos, buscando el boleto, el pasaporte, algo. Encontré un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Era la letra de Jimena. Quédate en el asilo. Di que fue tu decisión. Leí la frase 3 veces, sin entenderla del todo. Después, el silencio cayó sobre mí como una piedra. Sentí el corazón endurecerse. No supe si llorar o gritar. Las personas a mi alrededor seguían con sus vidas, sin notar a la mujer mayor que se desmoronaba en silencio. Caminé hasta una banca de metal y me senté, intentando asimilarlo. Una trabajadora del aeropuerto se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Solo atiné a mostrarle el papel. Ella frunció el ceño, hizo una llamada rápida y me dijo que un coche vendría por mí. Su nuera dejó todo pagado, señora. Su tono fue seco, casi indiferente. Yo solo asentí, sin voz. Cuando el coche llegó, sentí un escalofrío. No era una Limesan, como las que había visto en la zona de ejecutivos. Era un taxi viejo, con los asientos rotos y un olor a gasolina. Subí despacio, sosteniendo mi bolso como si adentro llevara lo poco que me quedaba de dignidad. El chofer no dijo palabra. Solo manejaba con la mirada fija en la carretera. Yo veía por la ventana las luces de la ciudad, los letreros luminosos, los escaparates de tiendas exclusivas. Todo parecía una burla. La vida seguía igual de lujosa, pero la mía se había quedado sin destino. El trayecto fue largo. Atravesamos avenidas amplias, llenas de autos brillantes, restaurantes elegantes y hoteles boutique con terrazas iluminadas. Pensé en lo irónico que era estar tan cerca del lujo, pero tan lejos del amor. Recordé la promesa de Jimena: va a ser un viaje inolvidable, Rosa. Y lo fue. Pero no por las razones que ella había dicho. En algún punto cerré los ojos para no ver más. Cuando los abrí,
El paisaje había cambiado. El asilo aparecía a lo lejos, gris, silencioso, con una fachada descuidada. Nada tenía que ver con las imágenes que Jimena me había mostrado cuando planeamos el viaje. El chofer se detuvo frente a una puerta metálica y bajó a abrirme. «Aquí es», murmuró. No me atreví a preguntar nada. Entré. El olor a cloro y humedad me golpeó. Una recepcionista con uniforme azul me pidió mis datos. Me explicó que debía firmar unos documentos para formalizar mi estancia. Dijo que Jimena ya había hecho la transferencia bancaria. No supe cómo decirle que todo era una mentira, que yo no quería quedarme allí, que no había autorizado nada. Pero cuando traté de explicarlo, la mujer solo sonrió con cansancio y me puso una hoja delante. «Firme aquí, señora, por favor». Miré la pluma y sentí que firmar sería lo mismo que renunciar a mi nombre. Me negué. Ella se encogió de hombros y murmuró para otra empleada, otra que no entiende. La frase me dolió más que el abandono. Me asignaron una habitación pequeña con una cama metálica y una ventana sin cortinas. En la mesita de noche había una jarra de agua y un vaso de plástico. Dejé mi bolso sobre la cama y me senté. Sentí que el cuerpo me pesaba más de lo normal. Miré mis manos, las mismas con las que había cuidado a mi hijo, cocinado durante años, trabajado hasta el cansancio. Ahora esas manos estaban vacías. Ni una llave, ni una cuenta, ni una carta. Nada. A lo lejos escuché risas de otras personas, el sonido de una televisión vieja y el golpeteo de pasos en el pasillo. El ruido era la prueba de que estaba viva, aunque no me sintiera así. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que Jimena me abrazó. No logré hacerlo. Solo me vino a la mente su perfume caro, ese aroma que ahora me resultaba amargo. Y entendí algo: cuando alguien te quita el respeto, no te lo roba, te lo destruye frente a ti. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el eco del silencio. Afuera, Madrid seguía viva, los autos, los bares, las luces. Adentro, yo me apagaba. Sin saberlo, ese fue el primer día de mi nueva vida. Y aunque en ese momento lo sentí como un final, el destino tenía un giro que yo todavía no imaginaba. Desde el primer momento supe que aquel lugar no era un refugio, sino una despedida disfrazada. El edificio tenía paredes manchadas de humedad, el piso chirriaba bajo cada paso y un olor a desinfectante barato se mezclaba con el polvo del tiempo. En la entrada, una placa oxidada decía Residencia Santa Esperanza. ¡Qué ironía! No había esperanza en ninguna parte. Mientras la recepcionista hablaba, yo trataba de mantener la calma, sosteniendo el bolso de cuero que era lo único mío en ese espacio ajeno. Me hicieron firmar un documento que decía ingreso voluntario. Lo leí una y otra vez, tratando de entender cómo mi nombre podía estar en una hoja que yo jamás autoricé. Quise negarme, pero la mujer de la recepción me miró con la misma paciencia con la que se trata a un niño testarudo. Su nuera ya hizo la transferencia, señora. Todo está en regla. Sentí una punzada en el estómago, como si esa palabra, transferencia, fuera una cadena invisible que me ataba al abandono. No firmé. Dejé la pluma sobre la mesa y solo dije, no puedo. La mujer suspiró. Hizo una llamada corta y murmuró algo sobre una residente problemática. Al poco rato apareció una enfermera con uniforme blanco y una sonrisa mecánica. No se preocupe, doña Rosa, se va a acostumbrar. La seguí por un pasillo largo, con luces parpadeantes y ventanas pequeñas que daban a un jardín seco. Cada puerta tenía un número, como una celda. La mía era la 27. Entré sin decir palabra. Había una cama individual, una silla, un armario de madera vieja y un cuadro torcido con flores marchitas. Era mi nueva residencia, al menos en los papeles. Esa noche me costó entender dónde estaba realmente. Cerré la puerta con cuidado y me quedé sentada en la orilla de la cama. El silencio pesaba más que el cansancio. De lejos se escuchaba una radio vieja sonando con boleros de los años 60. No había reloj, pero el tiempo se sentía detenido. Pensé en Lucas, mi hijo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Sabría algo? Intenté llamarlo desde el teléfono del pasillo, pero al marcar su número una voz automática dijo:
El servicio ha sido suspendido. Sentí como se me quebraba algo adentro. El día siguiente amaneció igual de gris. Las otras internas desayunaban en silencio, mirando sus platos como si el acto de comer fuera un trámite más. Me senté junto a una señora bajita de cabello blanco. «Aquí los días no cambian», me dijo sin levantar la vista. En la televisión del comedor mostraban imágenes de un hotel boutique inaugurado en el centro de Madrid, luces doradas, copas de champaña, gente elegante. Me dolió mirar aquello. Era como ver otro planeta. Un planeta donde mi nuera sí pertenecía y donde yo nunca existí. Al tercer día pedí hablar con la directora del lugar. Me recibió en una oficina pequeña con una mesa ordenada, carpetas alineadas y una cafetera apagada. «No entiendo por qué estoy aquí», le dije. Ella me miró con lástima. «Señora, tenemos su carta firmada y los comprobantes bancarios. Su nuera hizo el depósito correspondiente a 6 meses de estancia. Usted no tiene de qué preocuparse». Quise reírme, pero no pude. ¿Cómo explicarle que pagar mi encierro no era un acto de amor, sino una forma elegante de desaparecerme? Salí de la oficina con una mezcla de rabia y vergüenza. Me asomé al patio y vi un árbol seco al fondo. Había sido podado tantas veces que parecía un cuerpo mutilado. Me acerqué despacio. Toqué su corteza y pensé que así me sentía yo, todavía de pie, pero sin vida. Algunas internas tejían, otras hablaban solas. Yo preferí callar. Había cosas que no se dicen en voz alta porque dolerían demasiado. Esa tarde me senté junto a la ventana y escribí en un papel que encontré en el cajón: «Esto no puede ser el final». Los días comenzaron a repetirse. Desayuno, medicinas, siesta, cena. El tiempo se volvió un enemigo invisible. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo y me preguntaba si algún día alguien vendría a buscarme. Pero nadie llegaba. A veces, una enfermera joven se acercaba para revisar mi presión y me decía con tono amable: «Su nuera debe quererla mucho, mire todo lo que paga por usted». Yo solo sonreía por educación. En el fondo, entendía que el dinero no siempre compra cuidado. A veces compra olvido. Una mañana, mientras acomodaba mi cama, noté que alguien había dejado un sobre debajo de la puerta. Lo abrí con cuidado. No tenía remitente. Dentro había una nota corta, escrita con tinta azul: «No todas las personas ricas tienen corazón, pero hay quienes saben devolver lo que la vida les quitó». No entendí nada. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Guardé el papel en el bolsillo de mi bata. Sin saberlo, esa frase sería la primera grieta en la pared de mi encierro. Esa noche, mientras las luces del pasillo se apagaban una a una, me quedé despierta. Pensé en lo fácil que era desaparecer a alguien sin levantar sospechas. Bastaba con una firma falsa, una cuenta bancaria y un poco de desinterés. Me juré en silencio que, si alguna vez lograba salir de allí, no volvería a confiar ciegamente en nadie. No era solo una promesa, era una decisión. Lo que no sabía entonces era que el destino ya había puesto a alguien en camino hacia mí. Alguien que cambiaría todo. Los primeros días en el asilo fueron una mezcla de rutina y silencio. Había algo irreal en la forma en que el tiempo pasaba allí dentro. No existían los relojes ni los calendarios, solo la luz gris que entraba por las ventanas altas. Cada mañana nos servían café tibio en tazas de plástico y pan duro que sabía a resignación. Las demás mujeres comían sin hablar, con la mirada perdida en el vacío. Yo hacía lo mismo, fingiendo que masticaba, solo para sentirme parte de algo, aunque fuera una costumbre triste. Pasaba las horas junto a una ventana que daba al jardín seco del patio. Desde ahí veía cómo los autos de lujo cruzaban la avenida a lo lejos. Eran como fantasmas del mundo del que alguna vez creí formar parte. Recordaba los domingos en casa, el aroma del guiso que cocinaba para Lucas, los manteles limpios, la risa de los niños. Todo eso había quedado atrás. Ahora mi casa tenía paredes de yeso y un techo que goteaba cuando llovía. A veces, pensaba que el asilo no era un lugar para vivir, sino para olvidar. Intenté varias veces comunicarme con mi hijo. La trabajadora social me dijo que podía hacer llamadas desde la oficina, pero cuando marqué su número, una grabación me respondió que la línea estaba suspendida. Intenté con su trabajo,
pero el asistente me informó que Lucas estaba de viaje de negocios. No supe si creerle. Jimena lo había bloqueado todo, incluso mi correo. Sentí que alguien había cerrado la puerta del mundo y tirado la llave. Cada intento fallido era una herida nueva. Las noches eran más difíciles. El asilo tenía ese silencio pesado que parece observarte. Algunas internas lloraban bajito. Otras hablaban dormidas, mencionando nombres que ya nadie recordaba. Yo no lloraba, no todavía. Me quedaba despierta mirando el techo, escuchando el tic-tac de un reloj lejano. Había momentos en los que imaginaba que Jimena entraba por la puerta, pidiendo disculpas, diciendo que todo había sido un error. Pero cada amanecer me devolvía a la realidad. Ella no iba a volver. Un día, mientras limpiaba mi habitación, encontré en la mesita un sobre blanco. No tenía remitente. Dentro había una tarjeta de un banco elegante, con el logo dorado grabado en relieve. Solo decía, cuenta cerrada. Me temblaron las manos. Recordé que Jimena había tenido acceso a mi cuenta conjunta, esa donde guardaba los ahorros de toda mi vida. Me senté en la cama, incapaz de respirar. Era el golpe final. No solo me había dejado allí, también me había dejado sin un centavo. La impotencia se mezcló con rabia. Me levanté y fui hasta la oficina de la directora. Le mostré la tarjeta, pero ella me dijo que no podía involucrarse en asuntos personales. Esa frase me perforó el orgullo. Volví a mi cuarto y abrí mi bolso de cuero, ese que ya empezaba a desgastarse. Dentro solo quedaban 2 fotos, una de Lucas cuando era niño y otra de mi boda, amarillenta por los años. En ese momento comprendí que mi vida había sido reducida a recuerdos y papeles sin valor. Con el paso de las semanas, el silencio comenzó a pesar distinto. Ya no era solo tristeza, era una costra que se endurecía sobre mi piel. Me di cuenta de que había 2 tipos de mujeres en aquel lugar, las que esperaban que alguien las rescatara y las que habían aprendido a sobrevivir solas. Yo todavía no sabía cuál de las 2 era. Pero algo dentro de mí comenzaba a moverse, lento, como una chispa que se niega a apagarse. A veces, cuando la tarde caía, el sol se filtraba por las cortinas raídas y pintaba la pared de un color cálido. Me gustaba quedarme mirando esa luz. Era el único momento del día en que el lugar parecía menos cruel. Imaginaba que esa luz venía de otro tiempo, de mi cocina, de mi jardín, del aroma del perfume caro que usaba en mis días buenos. Era un recuerdo lejano, pero me mantenía viva. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la forma de salir. Una noche escuché pasos en el pasillo. No eran los pasos torpes de las enfermeras. Sonaban firmes, decididos. Luego, un golpe suave en mi puerta. Me quedé quieta. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió. Cuando abrí, no había nadie, solo un sobre nuevo en el piso. Dentro, una nota: mañana, alguien irá por usted. Confíe. Sentí que el corazón me saltaba. No sabía si creer o temer. Pero después de tantos días sin esperanza, esa frase fue suficiente para no rendirme. Dormí con la nota bajo la almohada. Por primera vez en semanas, cerré los ojos sin miedo. No sabía quién vendría, ni qué significaba ese mensaje, pero dentro de mí algo se encendió. Tal vez era el destino moviendo sus piezas. Tal vez era solo una coincidencia. No lo sé. Pero mientras escuchaba el murmullo del viento contra la ventana, supe que el silencio estaba por romperse. Esa mañana amaneció distinta. Desde temprano se sentía una quietud pesada, como si el aire guardara un secreto. Mientras las demás mujeres desayunaban, yo no podía quitarme de la cabeza la nota que había recibido la noche anterior. Mañana alguien irá por usted. Confíe. Esa palabra, confíe, me daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Me arreglé con el esmero de quien va a algún sitio importante. Peiné mi cabello, doblé la manta y esperé sentada junto a la ventana. Los minutos pasaban lentos, y cada sonido en el pasillo me hacía contener la respiración. Cuando por fin escuché el motor de un coche acercarse, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No sabía si levantarme o esconderme. Desde la ventana alcancé a ver un sedán negro, brillante, estacionarse frente a la puerta principal. El chofer, vestido de traje oscuro,
Bajó del vehículo y abrió la puerta trasera. De adentro salió un hombre alto, de unos 50 años, con un porte que imponía respeto. Llevaba un reloj de pulsera que brillaba como si tuviera su propio sol. En el asilo, una figura así era una rareza. La directora se levantó de su escritorio y salió al encuentro. No escuché lo que hablaron, pero noté su expresión cambiar. Pasó de altanería a sorpresa. Después de unos minutos, la enfermera vino a buscarme. Doña Rosa, la requiere un visitante. No entendí nada. Caminé con pasos cortos, con el corazón temblándome en el pecho. Al verlo frente a mí, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Él me sonrió apenas. «Usted es Rosa Elena Montenegro». Asentí, sin entender qué hacía un hombre como él en un lugar como ese. Su voz era firme, pero no agresiva. «Necesito que venga conmigo. Ahora». Lo miré desconfiada. «¿Quién es usted?» Él guardó silencio por un momento, como si evaluara cuánto decirme. «Soy alguien que puede sacarla de aquí. Pero tiene que confiar». Su seguridad me inquietó. Nadie me había hablado así desde hacía años. Le dije que no podía irme sin autorización, pero él replicó con serenidad: «Ya está arreglado. Firme los papeles de salida y venga». En ese instante supe que había algo más detrás de todo. Firmé sin leer, movida por una mezcla de intuición y necesidad. Tomé mi bolso, el mismo que había llevado en el aeropuerto, y lo seguí hasta el coche. El interior olía a cuero nuevo, a perfume caro y a promesas inciertas. Me acomodé en el asiento trasero, sintiéndome fuera de lugar entre tanto lujo. Afuera, las rejas del asilo se cerraron lentamente, como si quisieran retenerme. Mientras el vehículo avanzaba, mi mente iba y venía entre preguntas que no me atrevía a hacer. El hombre no hablaba. Mantenía la vista al frente, concentrado en la carretera. Pasamos por avenidas amplias, con edificios modernos, vitrinas de joyerías y restaurantes elegantes. La ciudad parecía otra desde ese coche. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el rumor de la libertad. «¿Puedo saber a dónde vamos?», pregunté al fin. Él volteó y con una calma desconcertante respondió: «A un lugar donde podrá descansar y donde empezará a entender lo que le hicieron». Su respuesta me dejó helada. «¿Cómo sabe lo que me hicieron?». Él soltó una pequeña risa, sin humor. «Porque a mí me hicieron lo mismo». En su mirada había un dolor antiguo, el tipo de herida que solo entienden quienes han perdido demasiado. Me quedé callada, tratando de entender el sentido de sus palabras. Había algo en su forma de hablar que me resultaba familiar, aunque no lograba ubicarlo. Afuera, el paisaje comenzó a cambiar. Los edificios dieron paso a calles arboladas, con casas amplias y jardines cuidados. El coche se detuvo frente a un hotel de fachada imponente, con columnas blancas y ventanales enormes. En la entrada, un hombre uniformado abrió la puerta con una reverencia. Nunca había estado en un sitio así. Todo olía a flores frescas y a dinero bien gastado. Caminamos hasta el lobby, y mientras él hacía el registro, yo observaba los pisos de mármol pulido reflejando las luces del techo. Sentí que había entrado en otro mundo, uno donde el abandono no existía. Subimos en un ascensor silencioso hasta el piso más alto. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con una suite elegante. Alfombra gruesa, cortinas de terciopelo, un balcón con vista a la ciudad. Él me indicó que me sentara. Antes de explicarle, necesito que me escuche sin interrumpir. Asentí, apretando las manos sobre las rodillas. Mi nombre es Sebastián. Fui el tercer marido de su nuera. Por un instante creí haber oído mal. Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de mentira. Jimena me dijo que usted estaba muerto. Sebastián sonrió con tristeza. Lo estuve, al menos para ella. Sentí un escalofrío. No sabía si llorar o reír. Había pasado de un asilo lúgubre a una suite de lujo, y de la soledad a la compañía de un desconocido que decía compartir mi desgracia. Afuera, el sol comenzaba a caer, bañando la ciudad con un brillo dorado que parecía prometer algo. ¿Y tú? Si un desconocido apareciera en el peor momento de tu vida, ofreciéndote ayuda sin pedir nada a cambio,
¿Te subirías a su coche o preferirías quedarte en el encierro que conoces? Esa noche no pude dormir. Me quedé recostada en la cama del hotel, mirando el reflejo de las luces de Madrid sobre la pared. Todo era demasiado perfecto. Las sábanas de algodón fino, las cortinas gruesas, el olor a madera pulida y a perfume caro. Me costaba creer que unas horas antes dormía en una cama de metal con una cobija áspera. La suite era tan silenciosa que podía escuchar el ritmo de mi corazón, golpeando con la mezcla de miedo y desconfianza que no me dejaba descansar. Sebastián entró en la habitación poco después. Traía una carpeta bajo el brazo y 2 tazas de café. Sin decir palabra, dejó una frente a mí. No es veneno, se lo prometo, bromeó con una sonrisa cansada. Me quedé viéndolo en silencio, esperando que empezara a hablar. Tenía ese aire de los hombres que han vivido demasiado y ya no le temen a nada. Su reloj de pulsera brillaba bajo la luz, y en su mirada había un peso que reconocí, el de quien ha sido traicionado. Quiero explicarle por qué la saqué de ese lugar, dijo al fin. Abrió la carpeta y colocó frente a mí una serie de documentos. Eran extractos bancarios, registros de propiedades, transferencias. Al principio no entendí, pero al ver mi nombre impreso en varias hojas, el estómago se me revolvió. Jimena retiró fondos de una cuenta conjunta a su nombre, explicó. No solo la abandonó, doña Rosa. La dejó sin dinero. Sentí un vacío en el pecho, una rabia fría que me subió a la garganta. No supe si llorar o golpear la mesa. Él me mostró una fotografía tomada en un restaurante elegante. Jimena aparecía riendo, con una copa de vino en la mano y un hombre joven junto a ella. Hace meses que está involucrada con él. Le prometió invertir en un negocio inmobiliario. Todo es falso. Sebastián hablaba con una calma peligrosa, como quien ya conoce bien el dolor. Yo también caí en su juego. Me casé con ella. La convertí en heredera de una parte de mi empresa y me dejó con deudas que tardaré años en saldar. Por un momento, todo giró en mi cabeza. No podía entender cómo una mujer tan fría podía fingir tanto. ¿Por qué ayudarme?, pregunté. Porque yo también necesito justicia, respondió. Y usted es la pieza que ella no esperaba que volviera. Esa frase se me quedó grabada. La pieza que ella no esperaba. Sentí un escalofrío. De pronto, el dolor empezó a transformarse en algo más oscuro, más firme. Por primera vez en semanas, no me sentí víctima, sino testigo de una verdad que aún no terminaba de revelarse. Sebastián encendió su laptop y me mostró vídeos, correos electrónicos, mensajes. En todos, Jimena mentía con una elegancia que dolía. Tenía la sonrisa exacta para convencer, el tono perfecto para hacer creer. Mire esto, dijo, reproduciendo un vídeo donde ella hablaba con su nuevo socio. La vieja no sospecha nada. Dice que confía en mí como en una hija. Quise gritar. En cambio, apreté los puños. Sentí que todo dentro de mí ardía. No por lo que decía, sino por lo fácil que le resultaba hacerlo. Después de eso, me quedé mirando por el ventanal. Abajo, los autos formaban líneas de luces rojas sobre el asfalto. Madrid era una ciudad hermosa y cruel. ¿Y qué piensa hacer?, le pregunté a Sebastián. Lo mismo que usted debería hacer, respondió. Devolverle a Jimena lo que le pertenece, su propio veneno. Me giré hacia él, sorprendida. Está hablando de venganza. Sebastián sonrió apenas. Estoy hablando de justicia. Pero una que no se compra con abogados, sino con inteligencia. Guardó los documentos en la carpeta y se levantó. Descanse. Mañana iremos a un lugar donde empezará todo. Quise insistir, pero él ya caminaba hacia la puerta. Antes de salir, volteó y dijo: confíe, Rosa. No soy un santo, pero no vine a lastimarla. Cuando se fue, el silencio volvió a ocupar el espacio. Me quedé sola, observando mi reflejo en el espejo del tocador. No era la misma mujer del aeropuerto. Había una dureza nueva en mi mirada, algo que ni el abandono ni la pobreza habían logrado quebrar. Esa noche me senté junto al ventanal, mirando la ciudad dormir. Pensé en Lucas, en todo lo que ignoraba. Pensé en Jimena, en su voz fría diciéndome: vas a necesitar un milagro.
Tal vez ese milagro no era divino. Tal vez había llegado en forma de un hombre con traje caro y una historia parecida a la mía. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí propósito. Y eso, supe, era el inicio de algo que ya no podría detenerse. Cuando desperté al día siguiente, Madrid amanecía bañada en una luz dorada. El sol entraba por los ventanales de la suite y caía sobre la alfombra como un abrazo cálido. Por un momento, olvidé dónde estaba. Las sábanas suaves, el olor a café recién hecho, las cortinas que se movían con la brisa, todo era demasiado perfecto para ser mío. Recordé las paredes grises del asilo, la manta áspera, el ruido de los pasos en el pasillo. Aquel contraste me revolvía el alma. El lujo no curaba la herida, pero sí me recordaba que todavía estaba viva. Sebastián ya estaba despierto, sentado en la mesa del comedor con un periódico desplegado y una laptop encendida. Parecía un ejecutivo de revista, camisa blanca impecable, reloj de acero, mirada firme. «Buenos días, doña Rosa», me dijo sin levantar la vista. Respondí apenas con un buenos días, temiendo romper la calma. En la mesa había frutas frescas, pan recién horneado, jugo servido en copas de cristal. «Pida lo que quiera, está todo incluido», añadió. Esa frase, todo incluido, me hizo sonreír con tristeza. Nada en la vida había sido así para mí. Me senté frente a él y observé cómo tecleaba sin descanso. «¿A qué se dedica?», pregunté, más por curiosidad que por cortesía. Antes tenía una empresa de consultoría financiera. Tenía socios, propiedades, cuentas en Suiza, hasta que Jimena entró en mi vida. Lo dijo con una calma que me estremeció. «Y ahora», insistí, «ahora trabajo en silencio. Busco la manera de arreglar lo que ella destruyó». En su tono había un cansancio profundo, de esos que solo se ganan con años de decepción. No respondí. Después del desayuno, Sebastián me pidió que lo acompañara a un salón privado del hotel. El lugar era majestuoso, pisos de mármol italiano, lámparas de cristal, ventanales con vista al Paseo de la Castellana. Un pianista tocaba algo suave en la esquina, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas. Me sentí fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no me correspondía. Sin embargo, Sebastián caminaba con tanta seguridad que nadie se atrevía a mirarnos con extrañeza. Nos sentamos en un rincón discreto. Él abrió su laptop y me mostró un mapa digital con nombres de empresas, cuentas y movimientos de dinero. «Aquí está la red de Jimena», explicó. «Usa identidades falsas para mover fondos entre sus víctimas. La suya es solo una más en su lista». Lo escuché con una mezcla de asombro y dolor. «¿Por qué hace todo esto?», pregunté. Sebastián alzó la vista y dijo: «Porque puede. Porque nadie la ha detenido». Esa respuesta me dolió más que cualquier otra. Por primera vez, me atreví a preguntarle lo que en realidad me inquietaba. «¿Qué quiere de mí?». Él guardó silencio unos segundos. «Solo que no tenga miedo». Su tono no era de orden, sino de promesa. «Jimena no sospecha que usted sigue viva. Cree que está encerrada, sin acceso a nada. Ese es nuestro punto de ventaja». Yo lo miré incrédula. «¿Ventaja?», repetí. «Sí. Vamos a usar su olvido contra ella». No supe qué responder. Sentí que mi vida se estaba convirtiendo en una historia que no entendía del todo. Sebastián pidió una botella de agua y un café doble. Cuando el camarero se alejó, me entregó una carpeta de cuero. «Aquí tiene su nueva documentación. Pasaporte, tarjeta bancaria, todo lo necesario para moverse libremente. Su nombre sigue siendo el mismo, pero los registros son nuevos. Es lo que necesito para protegerla». Tomé la carpeta con manos temblorosas. No entendía cómo un desconocido podía organizarlo todo con tanta precisión. «Tiene contactos, ¿verdad?», murmuré. «Digamos que me quedan algunos favores en el banco y en el ministerio». Su sonrisa fue breve, casi invisible. Salimos del salón y subimos a la terraza del hotel. Desde allí, Madrid parecía un cuadro perfecto. Los techos rojos, las avenidas llenas de vida, la gente caminando sin saber que, en algún punto de esa ciudad,
una mujer como yo intentaba recuperar su dignidad. «¿Ve ese edificio?», dijo señalando una torre de cristal. «Ahí está su oficina. Mañana iremos juntos. Tengo una cita que puede cambiarlo todo». Lo escuché sin comprender del todo, pero su seguridad era contagiosa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo extraño que era sentirme protegida por alguien que hasta hacía un día era un completo desconocido. Me observé en el espejo, el rostro cansado, las manos arrugadas, pero los ojos tenían un brillo distinto. No era alegría, era determinación. Había pasado de esperar un milagro a participar en uno. Tal vez la vida no me estaba devolviendo lo que perdí, pero me estaba enseñando a no rendirme. Antes de apagar la luz, me acerqué al ventanal y miré las luces lejanas del aeropuerto. Ese mismo lugar donde me habían dejado sola ahora se veía diminuto, casi inofensivo. Sonreí sin querer. No por satisfacción, sino por comprensión. Había sobrevivido al abandono. Y en algún rincón de mi alma, supe que lo peor ya había pasado. Lo que venía ahora no era venganza, era mi redención. A la mañana siguiente, el aire en la suite olía a café recién molido y a flores frescas. Sebastián hablaba por teléfono en voz baja, caminando de un lado a otro frente a la ventana. Tenía la mirada de alguien que ya planeó todo y solo espera el momento para actuar. «Sí, asegúrate de que esté allí», dijo antes de colgar. Me observó y sonrió, con esa calma que me confundía tanto. Hoy va a haber algo que no olvidará jamás. No supe si sentir miedo o alivio. Lo cierto es que, desde que salí del asilo, mi vida se había vuelto una película que no pedí protagonizar. Desayunamos rápido. Él vestía un traje gris claro, perfectamente planchado, con un pañuelo blanco en el bolsillo. Yo llevaba un conjunto que había encontrado en el armario del hotel, una blusa de seda azul y un pantalón beige. No recordaba la última vez que me vestí con algo tan elegante. Antes de salir, Sebastián me entregó un bolso nuevo, de cuero suave. «Úselo. La harán pasar por una mujer de negocios. Solo mantenga la calma». Asentí, sin entender del todo a dónde íbamos, pero confiando en que él sabía lo que hacía. El auto nos llevó a un edificio moderno, de fachada de cristal. En la entrada, un guardia nos saludó con cortesía y nos permitió pasar sin pedir identificación. «¿Dónde estamos?», pregunté. «En el corazón del plan», respondió Sebastián. Subimos por un elevador silencioso hasta el piso 20. Las puertas se abrieron a una oficina impecable, decorada con muebles minimalistas y cuadros abstractos. Un aroma leve a madera y perfume costoso llenaba el ambiente. Todo tenía ese orden que solo existe en los lugares donde se maneja dinero y poder. Nos esperaba un hombre joven, con traje oscuro y sonrisa afilada. «Sebastián, viejo amigo», dijo, estrechando su mano. «Esta debe ser la señora Montenegro». Me saludó con un gesto educado, aunque en su mirada había curiosidad. «Ella es la pieza clave», explicó Sebastián. «Sin ella, Jimena no sospechará nada». No entendía a qué se refería hasta que vi la pantalla de la computadora sobre la mesa, una videollamada en espera y en la esquina superior, el nombre de mi nuera. «Vas a hablar con ella», susurré. «Exactamente», respondió con voz baja. El plan era tan simple como arriesgado. Jimena había estado buscando inversionistas para un nuevo proyecto ficticio, y Sebastián, a través de un socio suyo, fingiría ser uno de ellos. Yo debía aparecer en cámara como la supuesta madre de confianza que respaldaba la transacción. No era más que una trampa elegante. «Solo debe asentir cuando la mencionen, no diga nada más», me advirtió. «¿Y si me reconoce?», pregunté. «No lo hará. Cree que está enterrada en un asilo». Esa frase me recorrió como un escalofrío. Cuando la llamada comenzó, mi respiración se detuvo. La pantalla mostró el rostro de Jimena, impecable como siempre, maquillada con precisión, vestida con un blazer beige y joyas discretas. «Buenos días, Sebastián», saludó con voz suave. «Todo listo para nuestra sociedad». Yo observaba desde mi asiento, en silencio. Sebastián jugaba su papel con una naturalidad inquietante. «Por supuesto. Tengo a mi asesora financiera conmigo. Ella revisará los documentos finales». Jimena sonrió, segura,
sin saber que esa mujer al fondo era la misma a la que había abandonado. Verla así me revolvió el estómago. No por odio, sino por la frialdad con la que podía mentir mirando a los ojos. Hablaba de inversiones, de cifras, de transferencias. Cada palabra era una puñalada de recuerdos. Confío en ti, Sebastián. Siempre fuiste un hombre inteligente, dijo. Él respondió con un tono neutro, casi cortés. Gracias, Jimena. Me alegra saber que sigue confiando. Cuando la llamada terminó, Sebastián cerró la laptop y exhaló largo. Calló, dijo con una media sonrisa. En menos de una semana firmará todo. Me quedé mirándolo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Y luego qué?, pregunté. Luego la haremos confesar. No solo lo que hizo conmigo, sino también con usted y con todos los que arruinó. Me quedé callada, asimilando la magnitud de lo que planeábamos. No sabía si era justicia o venganza, pero ya no importaba. Lo que ella me quitó no se medía en dinero, fue mi dignidad. Y eso, entendí, no se perdona tan fácil. Sebastián me acompañó hasta el coche. Afuera, el cielo se había nublado, como si la ciudad sintiera el peso de lo que estaba por venir. Hoy dimos el primer paso, me dijo. Pero lo difícil viene ahora. En su voz no había temor, solo convicción. Miré por la ventana mientras el auto se alejaba del edificio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo parecido al control. Ya no era la mujer abandonada. Era alguien que empezaba a recuperar su lugar en la historia. Esa noche, de regreso en el hotel, no pude dejar de pensar en su rostro, en la seguridad con la que hablaba, en cómo el lujo y la mentira se mezclaban con tanta naturalidad en su mundo. Me prometí que cuando todo terminara, no volvería a necesitar ninguna riqueza que no viniera acompañada de respeto. El dinero puede comprar silencio, pero no conciencia. Y yo había recuperado la mía. Esa semana se sintió más larga que cualquier otra en mi vida. Las horas dentro del hotel pasaban lentas, con el sonido lejano del tráfico de Madrid como único recordatorio de que el mundo seguía girando. Sebastián no paraba de moverse. Llamadas, reuniones, correos. Era como ver a un ajedrecista moviendo piezas invisibles en un tablero que solo él entendía. Yo observaba desde la distancia, intentando no interrumpir, aprendiendo a leer el silencio entre sus palabras. Había una calma calculada en todo lo que hacía, una frialdad que no era crueldad, sino estrategia. Cada mañana desayunábamos en la terraza del Hotel Boutique. Me acostumbré al olor del café recién molido, a la textura del pan caliente y al ruido de los cubiertos de plata golpeando los platos. El lujo había dejado de impresionarme. Ahora lo veía como un disfraz, una armadura elegante que cubría el miedo. A veces, cuando él hablaba por teléfono en otro idioma, pensaba en lo extraño que era todo. Yo, una mujer de barrio, sentada en un lugar donde cada flor del centro de mesa costaba más que mi pensión mensual. Un día, Sebastián me pidió que lo acompañara a una sala de conferencias dentro del hotel. Era un espacio amplio, con una mesa de caoba brillante, sillas tapizadas en terciopelo y un ventanal que dejaba entrar la luz del mediodía. Allí estaban 3 hombres que no conocía. Uno de ellos, un abogado con traje oscuro y lentes de marco fino, saludó con cortesía. Doña Rosa, un gusto conocerla. Su historia nos ayudará a cerrar el círculo. No entendí del todo qué quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir que ya no había vuelta atrás. Sebastián explicó que necesitábamos pruebas sólidas para que Jimena no pudiera escapar. No basta con grabaciones o suposiciones, dijo. Debemos lograr que confiese. Los hombres tomaban notas, hablaban de contratos, cuentas congeladas y movimientos bancarios. Yo los escuchaba con atención, aunque cada término me parecía un idioma distinto. Había algo humillante en tener que aprender el lenguaje de quien te robó la vida. Pero también había una fuerza nueva en mí. No era venganza. Era dignidad. Me mostraron documentos con mi nombre. Cuentas vaciadas, transferencias hechas desde mi firma falsificada, cartas electrónicas dirigidas a bancos. Era como leer el guión de un crimen cuidadosamente planeado. Ella pensó en todo, murmuré. Sí, respondió Sebastián, pero no contó con que usted volvería. Esa frase me dio una especie de alivio que no supe explicar.
Sentí que, por primera vez en meses, alguien me veía como algo más que una víctima. Después de la reunión, caminamos por el lobby. Había turistas, empresarios, gente hablando de negocios, de vuelos, de compras. Todos tan seguros de sí mismos, tan ajenos al peso que cargaba yo en el pecho. Sebastián me ofreció su brazo para ayudarme a subir las escaleras. ¿De verdad cree que saldrá bien?, le pregunté. Rosa, no tengo fe en la suerte, tengo fe en los planes, respondió. Su seguridad era contagiosa. Y aunque no lo dije, empecé a creerle. Esa noche revisamos cada detalle. Sebastián había conseguido a un empresario amigo suyo que fingiría estar interesado en el negocio de Jimena. Ella no podría resistirse, siempre caía ante la promesa del dinero fácil y el reconocimiento. No hay mejor trampa que la ambición, dijo él, sirviéndose una copa de vino. Yo lo miré y pensé en lo diferente que era del hombre que conocí días atrás. Ya no era solo un vengador herido, era un estratega meticuloso. Antes de dormir, me pidió que escribiera una carta dirigida a Lucas, por si algo salía mal. Me costó hacerlo. Las palabras no fluían. ¿Cómo explicarle a mi hijo que su madre estaba participando en una trampa? Terminé escribiendo algo simple. Si me pasa algo, recuerda que lo hice por amor, no por orgullo. Doblé la carta y la guardé en el cajón de la mesa. Tal vez nunca tendría que entregarla, pero saber que estaba ahí me dio una paz extraña. A la mañana siguiente, Sebastián llegó con una sonrisa discreta. Ya está hecho, dijo. Jimena mordió el anzuelo. Mañana nos verá cara a cara. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si estaba lista para verla de nuevo. No por miedo, sino por lo que podría despertarse en mí. Había pasado del dolor a la calma, y de la calma al propósito. Pero enfrentarla, eso sería otra batalla. Esa noche, mientras el reloj del pasillo marcaba las 11, miré mi reflejo en el espejo. No era la misma mujer del aeropuerto ni la del asilo. Era otra. Una que había aprendido que incluso las heridas pueden convertirse en brújulas. Y aunque el plan era riesgoso, sabía que no podía retroceder. Tal vez, por primera vez, la justicia tenía mi nombre escrito en ella. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de desenmascarar a alguien que te destruyó, sabiendo que podrías perderlo todo en el intento, ¿te atreverías a hacerlo o preferirías quedarte con el silencio seguro? Al amanecer, Madrid tenía ese brillo suave que solo aparece después de una noche de lluvia. Las calles relucían como espejos, y el reflejo de los edificios se mezclaba con el movimiento del tráfico. Desde la ventana de la suite, observé cómo la ciudad despertaba, llena de prisa y elegancia. En la mesa había una nota escrita por Sebastián. Nos vemos a las 10. Hoy empieza la última fase. Sentí un escalofrío. No sabía exactamente qué significaba, pero entendí que no había marcha atrás. Me bañé con calma, tratando de ordenar los pensamientos. El vapor empañó el espejo del baño, y por un instante no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había en mis ojos algo distinto, una serenidad firme, como si por fin hubiera aceptado que el dolor también puede enseñar. Me vestí con la ropa que tenía del día anterior, pero cuando salí del cuarto, encontré una caja sobre la cama. Era rectangular, envuelta con papel dorado y un lazo de seda. Al abrirla, el corazón me dio un salto. Dentro había un vestido dorado, de tela ligera, elegante, con un brillo sutil que parecía respirar luz. Junto a él, un sobre con una nota breve. Póntelo. Es parte del plan. Lo tomé con las manos temblorosas. Nunca en mi vida había tenido algo así. Recordé mis años trabajando en un restaurante pequeño, lavando platos mientras soñaba con usar alguna vez algo que me hiciera sentir hermosa. Esa mañana, ese sueño llegó, aunque en circunstancias impensadas. Sebastián llegó minutos después. Cuando me vio, sonrió. Parece una reina, dijo con una sinceridad que me desarmó. Yo bajé la mirada, avergonzada. No soy ninguna reina, Sebastián. Soy una mujer que fue olvidada. Él negó con la cabeza. No. Usted es la prueba de que la elegancia no depende del dinero. Esas palabras me tocaron el alma. Por primera vez en años, me sentí visible, no por lástima, sino por respeto.
Salimos del hotel en silencio. El coche avanzó por avenidas llenas de escaparates de lujo, joyerías, boutiques. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Restaurantes de moda. El aire olía a perfume caro y a promesas ajenas. Al pasar frente a una tienda, vi mi reflejo en el cristal. Por un segundo, no me reconocí. No era la Rosa del asilo, ni la que lloró en el aeropuerto. Era otra versión de mí, una que había sobrevivido a todo y aún se atrevía a mirarse con dignidad. Llegamos a una galería de arte en el barrio Salamanca, un lugar donde el lujo y la ostentación se confundían con cultura. Había copas de champaña, luces tenues, música de fondo. Sebastián me tomó del brazo. Hoy la verá. No diga nada, solo observe. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. ¿Aquí? Jimena vendrá aquí. Él asintió. La cita es con su nuevo socio. Ella cree que vendrá a firmar un contrato millonario. Pero lo que firmará será su propia caída. Mientras esperábamos, un fotógrafo pasó cerca y captó una imagen nuestra. Me incomodó, pero Sebastián sonrió. Déjelo. Que la vean. La gente poderosa siempre subestima lo que no entiende. Tomé una copa solo por tener algo entre las manos. El vestido dorado brillaba bajo las luces, y cada mirada que se posaba en mí me hacía sentir más viva. Era irónico. Me sentía más fuerte justo cuando me estaban usando como parte de una trampa. De pronto, escuché una voz conocida. Esa voz que creí no volver a oír jamás. Sebastián, qué sorpresa. Me giré despacio. Ahí estaba Jimena. Perfecta, impecable, con un conjunto blanco de diseñador y un bolso de cuero importado colgando del brazo. Su sonrisa era una máscara de cortesía. No esperaba verte aquí, dijo, mirándolo con un gesto que escondía nerviosismo. Sebastián respondió con calma, siempre vuelvo por mis cuentas pendientes. Ella rió, fingiendo tranquilidad, pero su mirada se movía inquieta. Cuando me vio, su expresión cambió. No me reconoció al principio. Me observó unos segundos, como si intentara recordar de dónde me conocía. Yo mantuve la mirada firme, sin decir palabra. No podía delatar el plan, pero dentro de mí, algo empezó a temblar. Era una mezcla de miedo y poder, de pasado y presente chocando frente a frente. Sebastián se acercó a ella, le ofreció una copa y le dijo, brindemos por los nuevos comienzos. Yo los observaba desde la distancia, sintiendo que cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. No sabía cómo terminaría esa noche, pero algo me decía que, cuando el sol saliera, nada volvería a ser igual. Cuando la vi de cerca, el aire se me fue del cuerpo. Jimena se movía con la misma elegancia ensayada de siempre, como si cada paso fuera una coreografía. Sus tacones resonaban sobre el piso de mármol del salón, y el perfume que usaba, ese aroma caro que solía llenar mi casa, volvió a golpearme la memoria. Todo en ella era apariencia, el cabello perfectamente planchado, las joyas discretas, el gesto amable. La miré y sentí que todos los años de silencio se comprimían en un solo segundo. Sebastián me pidió con una mirada que mantuviera la calma. Se acercó a Jimena con la sonrisa tranquila de quien ya conoce el final del juego. No esperaba verte tan pronto, dijo ella, intentando sonar segura. Él respondió con cortesía, los negocios no pueden esperar, tú sabes. La observé fingir esa seguridad que tanto la caracterizaba. Pero había algo distinto en sus ojos. Un leve temblor, una sombra. Tal vez intuía que no todo estaba bajo control. Me mantuve a unos metros, aparentando interés en una pintura del fondo. Los murmullos de la gente se mezclaban con el sonido del piano. Era extraño. En medio de tanto lujo, de copas de champaña y conversaciones sobre inversiones, yo estaba allí, esperando ver caer a la mujer que me había dejado sin un centavo. El vestido dorado que llevaba parecía una armadura. Cada brillo en la tela me recordaba lo lejos que había llegado desde aquel aeropuerto donde me quedé sola. Jimena habló de cifras,
de proyectos, de cuentas conjuntas y rendimientos. Sebastián asentía, jugando su papel con maestría. Yo sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Había micrófonos ocultos entre las decoraciones y cámaras discretas en las esquinas del salón. «¿Confías en mí, verdad?», preguntó ella con tono seductor. «Como siempre», respondió él. En esa frase había veneno. Un veneno que ella no notó hasta que ya era demasiado tarde. De pronto, uno de los socios falsos, el amigo de Sebastián, sacó unos documentos y los colocó sobre la mesa. «Necesitamos su firma para proceder con la transferencia», dijo. Jimena, sin sospechar nada, tomó la pluma con seguridad. Mientras firmaba, Sebastián la observaba sin parpadear. Cuando terminó, él murmuró con voz baja: «Ahí está, la prueba que necesitábamos». Ella levantó la mirada, confundida. «¿Qué dijiste?». Pero ya era tarde. Vi cómo su rostro se transformaba. Pasó del encanto al desconcierto, y del desconcierto al miedo. Sebastián sacó de su portafolio una carpeta con fotografías y copias de sus transacciones anteriores. «Reconoces estos movimientos, ¿verdad? Todos llevan tu firma, Jimena». Ella retrocedió un paso. «Esto no tiene sentido». «Sí lo tiene», dijo él, «cuando se llama fraude». En ese momento, supe que la trampa se había cerrado. Los murmullos en el salón cesaron. Algunos invitados comenzaron a notar la tensión. Jimena trató de recuperar su papel. «Sebastián, no sé de qué hablas». Él sonrió apenas. «Del mismo engaño que intentaste repetir conmigo, con Rosa y con Media Madrid». Cuando pronunció mi nombre, ella giró de golpe hacia mí. Sus ojos me buscaron entre la multitud. Nuestras miradas se encontraron. En su rostro se mezclaron sorpresa, rabia y miedo. «No, no puede ser». Dio un paso hacia mí. «Tú», alcanzó a decir, pero la voz se le quebró. «Pensaste que me habías enterrado en ese asilo, ¿verdad?», dije con firmeza. No grité. No lo necesitaba. Pensaste que nadie sabría lo que hiciste. El silencio que siguió fue absoluto. Todos nos miraban, pero yo solo veía su rostro. En ese instante, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que me robó, sino en poder mirarla sin rencor. Jimena intentó hablar, pero Sebastián la interrumpió. «No digas más. Todo está grabado». Ella se giró hacia los presentes, buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías. Por primera vez, la mujer que se creyó intocable estaba sola. Yo di un paso al frente. No para humillarla, sino para cerrar una herida. «Te perdono, Jimena», susurré. Ella abrió la boca, pero no salió palabra. A veces el perdón duele más que la venganza. Sebastián se acercó y me ofreció su brazo. «Vamos», dijo. Caminé junto a él hacia la salida mientras los murmullos retomaban fuerza. Al pasar junto a una mesa, dejé mi copa vacía. El cristal hizo un sonido seco, casi simbólico. Afuera, el aire era frío, pero me sentí ligera. Esa noche entendí que no hay justicia más grande que ver caer a quien te creyó débil, sin necesidad de levantar la voz. El salón del hotel estaba preparado con una elegancia casi teatral. Lámparas de cristal iluminaban las mesas vestidas con manteles blancos, y los meseros se movían con una precisión ensayada. Sebastián me había dicho que esa noche sería decisiva. Había una calma extraña en su voz, como si supiera que todo ya estaba escrito. Me colocó una mano en el hombro y susurró: «Mantén la cabeza en alto. Hoy verás justicia disfrazada de brindis». Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Me asignaron un lugar en una mesa lateral, lejos del centro. Desde ahí podía observar todo sin llamar la atención. Los invitados eran empresarios, políticos, mujeres vestidas con ropa de diseñador, joyas que brillaban bajo la luz tenue. Había tanto lujo que dolía mirarlo. Yo, con mi vestido dorado y mi bolso discreto, me sentía invisible y a la vez más presente que nunca. En el fondo, sabía que esa noche no era para fingir elegancia, sino para cerrar una herida abierta demasiado tiempo. Cuando Jimena entró al salón, el aire cambió. Caminó con la seguridad de siempre, como si el mundo le perteneciera.
Saludó a todos con esa sonrisa calculada que engañó a tantos. Sebastián la recibió con un beso en la mejilla, un gesto cordial que ocultaba veneno. «Qué gusto verte», dijo ella, fingiendo alegría. «Lo mismo digo», respondió él. Ninguno de los dos creía sus propias palabras. Yo los miraba desde la distancia, sabiendo que esa escena tenía más peso que cualquier venganza. El primer plato fue servido. Todo parecía normal: copas llenas, risas suaves, conversaciones sobre inversiones. Pero bajo esa superficie elegante había una tensión invisible. Sebastián dio un discurso breve sobre nuevas oportunidades de negocio. Jimena lo escuchaba, encantada con la atención que despertaba. No sospechaba que las cámaras escondidas en el salón grababan cada gesto, cada palabra. En un rincón, el abogado de Sebastián observaba todo con la paciencia de quien espera el momento exacto para actuar. Yo apenas podía respirar. Cada vez que ella reía, recordaba el eco de su voz en aquel aeropuerto, diciéndome que me quedara en el asilo. Apreté las manos sobre la mesa, controlando el temblor. No quería ser arrastrada por el odio, quería mantener la dignidad que tanto me costó recuperar. Sebastián levantó su copa y dijo: «Brindemos por la confianza». Esa palabra resonó como un disparo. Jimena levantó la suya y sonrió, sin saber que estaba brindando por su propio final. El brindis fue el punto de quiebre. De pronto, la música se detuvo y una pantalla encendida en el fondo del salón mostró imágenes. Vídeos, audios, documentos. La voz de Jimena sonó clara, hablando de fraudes, de transferencias, de cómo había manipulado a su esposo y a su suegra. Los murmullos se transformaron en silencio. Vi cómo el color se le iba del rostro, cómo la copa se le resbalaba de los dedos. «¿Qué es esto?», gritó. Sebastián la miró sin piedad. «La verdad, Jimena. Por fin». El caos estalló. Algunos invitados se levantaron, otros grababan con sus teléfonos. Jimena intentó salir, pero 2 guardias del hotel le bloquearon el paso. «No puedes huir de lo que hiciste», dijo Sebastián con voz firme. Ella lo miró con odio. «Tú no entiendes. Todo era mío, me lo gané». «No», respondí desde mi mesa, alzando la voz. «Te lo robaste». La sala entera giró hacia mí. Por primera vez. No me escondí. Era el rostro que ella no esperaba volver a ver. Jimena se quedó inmóvil. «Tú estás muerta», murmuró. «No, Jimena», dije con calma. «Estoy más viva que nunca». Caminé hacia ella despacio, sin miedo. Los fotógrafos capturaban el momento, las luces se reflejaban en mi vestido dorado. Era el cierre perfecto de una historia que empezó con abandono y terminaba con justicia. Sebastián se acercó y me susurró: «Ya está hecho». Y mientras los guardias escoltaban a Jimena hacia la salida, supe que lo que acababa de ocurrir no era venganza. Era dignidad recuperada. Nunca olvidaré el silencio que quedó después de aquel caos. Los invitados se habían ido, las copas seguían sobre las mesas y el eco de las conversaciones flotaba en el aire como un fantasma. Jimena estaba sentada en una esquina, con la mirada perdida y el maquillaje corrido. Su seguridad, su orgullo, su elegancia, todo se había derrumbado. Sebastián hablaba con los policías, entregando los documentos que confirmaban cada delito. Yo lo miraba y pensaba que la justicia, cuando llega, no siempre grita. A veces susurra, y duele igual. La llevaron al centro de la sala, escoltada. Su bolso caro colgaba vacío, símbolo perfecto de su derrota. «Todo esto es una trampa», decía una y otra vez, pero ya nadie la escuchaba. Un oficial le leyó los cargos: fraude, falsificación, maltrato y desvío de fondos. Las palabras resonaban entre los ventanales del salón, golpeando las paredes como una confesión pública. Vi cómo su mirada me buscaba, desesperada, queriendo decir algo. No sentí placer ni triunfo. Sentí alivio, simple y humano. Sebastián se acercó a mí y me tomó del brazo con cuidado. «Ya no tiene poder, Rosa. Ahora solo queda el vacío que ella misma creó». Asentí en silencio. Miré a mi alrededor, al lujo que antes me intimidaba, los manteles de lino, los candelabros, las copas de cristal. Todo eso ahora me parecía un teatro.
Entendí que el dinero puede comprar escenarios, pero no dignidad. Jimena lo había tenido todo, y lo perdió porque creyó que la riqueza bastaba para ocultar la verdad. Cuando los policías se la llevaron, el sonido de sus tacones resonó por última vez. Cada paso era una página que se cerraba. Algunos invitados se acercaron a felicitar a Sebastián por la estrategia impecable, pero yo me quedé callada. No quería celebrarlo. Quería entenderlo. A veces la justicia no se siente dulce. Tiene un sabor amargo, el del cansancio. Miré hacia la ventana. Madrid brillaba afuera, ajena a todo lo que acababa de ocurrir. Horas después, en la suite, el silencio era distinto. No era el de antes, no era el del asilo. Era un silencio que pesaba menos, casi liberador. Sebastián sirvió 2 copas de vino. «Brindemos», dijo. «¿Por qué?», pregunté. «Por las segundas oportunidades», respondió. Chocamos las copas suavemente. El vino sabía a descanso, a final. «Lucas sabrá toda la verdad», añadió. Esa frase me hizo cerrar los ojos. Por fin mi hijo conocería quién era realmente la mujer que lo había separado de mí. Al día siguiente, los periódicos publicaron la noticia. Empresaria detenida por fraude y abuso familiar. Su rostro estaba en todas las portadas. No sentí vergüenza, ni orgullo, solo una calma que no conocía. Recibí una llamada de Lucas desde Argentina. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?». Su voz temblaba. «Porque necesitaba que vieras la verdad por ti mismo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Te amo, mamá», dijo al fin. No respondí. Solo lloré en silencio, con el teléfono en la mano. Esa noche, volví a mirar mi reflejo en el espejo del hotel. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma. Había en sus ojos una mezcla de cansancio y paz, como si al fin hubiera hecho las paces con el pasado. Me quité el vestido dorado y lo dejé sobre la cama. Era hermoso, pero ya no lo necesitaba. La verdadera elegancia estaba en haber resistido. Sebastián tocó la puerta antes de irse. «Descansa, Rosa. Mañana empezamos de nuevo». Apagué las luces y abrí las cortinas. Desde el piso alto podía ver las luces de la ciudad reflejándose en el río. Madrid seguía viva, indiferente a mi historia. Cerré los ojos y respiré hondo. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, no tenía miedo. Tal vez la vida, al final, no quita. Tal vez solo acomoda lo que realmente merecemos. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de ver caer a quien te robó la paz, ¿te alegrarías de su caída o te bastaría con recuperar tu libertad? El juicio llegó antes de lo que todos esperaban. En los noticieros, las imágenes mostraban a Jimena bajando de un coche policial con las manos esposadas. Su elegancia habitual se había convertido en un disfraz arrugado. Ya no había joyas ni maquillaje que ocultaran la verdad. El traje beige que usaba parecía colgarle, como si el peso de la vergüenza hubiera reducido su cuerpo. «La justicia española actúa con rapidez cuando el dinero deja de proteger», dijo un reportero. Yo miraba todo desde la suite, sin alegría. Era extraño ver caer a alguien que alguna vez fue parte de tu familia. Sebastián llegó poco después con un sobre lleno de documentos. El juez aceptó el acuerdo. «Todo lo que ella te quitó regresará a tu nombre», dijo. Me quedé mirando los papeles sin tocarlos. «¿Y de qué sirve el dinero ahora?», pregunté. Él me miró con seriedad. «Sirve para cerrar los círculos, Rosa, no para abrirlos». Esa frase me quedó grabada. Tal vez tenía razón. Las finanzas podían repararse, pero lo perdido en el alma tardaba más en recomponerse. No respondí. Solo pedí que dejara los documentos sobre la mesa y se fuera. Necesitaba estar sola. Esa tarde, salí a caminar por el centro. Madrid lucía igual de elegante que siempre, con sus cafés llenos, sus vitrinas brillantes y sus turistas sonriendo sin saber lo que ocurre tras las fachadas de lujo. Me senté frente a un restaurante elegante y pedí un café. El aroma me recordó al viaje que empezó todo. En ese momento, entendí que la vida, a veces, te devuelve al punto de partida solo para comprobar si aprendiste la lección. Observé el reflejo de la calle en la ventana y, por primera vez,
no sentí dolor. Los días siguientes fueron un desfile de titulares. La estafa sentimental del año, empresaria usaba la confianza familiar para defraudar, el testimonio de la suegra cambió el caso. Mi nombre aparecía en varios artículos. Algunos me llamaban la víctima valiente, otros la anciana que desafió al poder. Ninguno de esos títulos me pertenecía. Yo no era un ejemplo, solo alguien que decidió no desaparecer. Eso bastaba. Sebastián me enviaba mensajes breves. Ganamos. Pero en mi interior, no se sentía como una victoria. Lucas llegó a Madrid un martes por la tarde. Cuando lo vi entrar al hotel, supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Su abrazo fue largo, sin palabras. «Mamá, no puedo creer todo lo que hizo», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no importa, hijo», respondí. «Lo importante es que lo sabes». Caminamos por la terraza del hotel mirando el atardecer. Sebastián me mostró los vídeos, añadió. «No sé cómo soportaste tanto». Le sonreí. Se soporta cuando no hay otra opción. Esa noche, Jimena fue trasladada al penal de mujeres. Lo vi en las noticias sin mover un músculo. Detrás de los barrotes, su mirada era otra. Ya no había soberbia, solo vacío. «Perdió todos los bienes», comentó el periodista. «Las cuentas congeladas, las propiedades embargadas, las tarjetas anuladas. Todo lo que construyó sobre mentiras se desmoronó. No sentí placer, pero sí una calma nueva, como si el aire volviera a fluir después de meses de encierro emocional». Sebastián me invitó a cenar en un restaurante discreto. «Brindemos por la paz, no por la victoria», me dijo mientras servía vino. «La guerra termina cuando uno de los dos deja de odiar». Lo miré y asentí. Hablamos poco, pero el silencio entre nosotros era cómodo. Cuando llegó la cuenta, él bromeó: «Esta vez la pago yo». Ya tuvo suficientes pérdidas financieras. Reí por primera vez en mucho tiempo. Una risa verdadera, ligera, que me recordó quién era antes de tanto dolor. Al volver al hotel, me asomé al balcón. Las luces de la ciudad se extendían como un manto dorado. Pensé en Jimena, no con rencor, sino con compasión. Todos caemos alguna vez, pero pocos aprenden a levantarse. Yo sí lo hice. Cerré los ojos y agradecí, no por el castigo de ella, sino por mi libertad. A veces, la vida no te devuelve lo que te robaron, pero te da algo más valioso, la capacidad de volver a empezar sin miedo. El día del juicio amaneció gris, con una llovizna fina cubriendo las calles. Madrid parecía un escenario detenido en pausa. Me levanté temprano, elegí un vestido sobrio, beige, y un abrigo oscuro. No quería parecer una víctima ni una heroína, solo alguien que hablaba por última vez su verdad. En el pasillo del tribunal, los periodistas esperaban con cámaras y micrófonos. El sonido de los flashes me mareó. Sebastián me ofreció su brazo y dijo: «No temas, Rosa. Hoy no te juzgan a ti». Sus palabras fueron un ancla en medio del ruido. El tribunal imponía respeto. Las paredes altas, la madera brillante de los bancos, el eco de los pasos en el piso de mármol. Todo olía a formalidad y nervios. Tomé asiento al frente, con las manos entrelazadas. Vi a Jimena entrar escoltada, vestida con el uniforme gris del reclusorio. Por un instante, no reconocí a la mujer que un día me dijo: «Vas a necesitar un milagro». Ahora era solo una sombra de lo que fue. Sus ojos se cruzaron con los míos. No había odio, solo un cansancio que ambos entendíamos. El juez leyó los cargos con voz firme: fraude, falsificación, estafa y maltrato. Cada palabra era un peso cayendo sobre el aire. Los abogados de Jimena intentaron suavizar los hechos, hablar de estrés, de decisiones equivocadas. Pero la evidencia era clara. Sebastián declaró con precisión. Manipuló cuentas, robó fondos y dejó a su suegra sin recursos ni contacto con su familia. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón apretado, recordando cada instante que me había traído hasta ahí. Cuando me llamaron a declarar, mis piernas temblaron. Caminé despacio hasta el estrado. La sala entera se volvió silencio. Conté lo ocurrido desde el aeropuerto hasta el asilo, sin adornos, sin rencor.
Solo la verdad. Hablé de cómo se falsificó mi firma, de las cartas falsas, de las llamadas bloqueadas. No busco venganza, dije. Solo quiero que nadie más pase por lo mismo. El juez asintió. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se liberaba. La verdad, dicha en voz alta, pesa menos. El abogado defensor intentó hacerme caer en contradicciones, pero no lo logró. Había aprendido a no temerle a las palabras. Cada respuesta que di fue un paso hacia mi propia dignidad. En algún punto, miré hacia Sebastián. Su mirada me dio fuerza. Sabía que sin él, jamás habría llegado tan lejos. El juicio duró horas, pero se sintió como una vida entera condensada en un solo día. Cuando el juez pidió un receso, cerré los ojos. Me dolían los hombros, pero el alma estaba ligera. Al reanudarse la sesión, el juez anunció la sentencia. Jimena Torres es condenada a prisión y se ordena el embargo de todos sus bienes. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo el sonido del mazo golpeando la mesa marcó el final. Jimena bajó la cabeza. Por un segundo, me miró. En su mirada no había odio, sino una tristeza tan profunda que casi me dio lástima. Pero no era mi lugar consolarla. La compasión no borra los hechos, solo los hace más soportables. Al salir del tribunal, los flashes volvieron a encandilarme. Periodistas me hicieron preguntas, pero no respondí. No tenía nada más que decir. Afuera, el aire era más limpio. Sentí el viento frío en el rostro y supe que esa era mi verdadera absolución. Sebastián me abrazó sin palabras. Ya terminó, dijo. Pero en su tono había algo más, un respeto silencioso, casi sagrado. Esa noche regresé al hotel. No encendí la televisión ni abrí los periódicos. Me serví una copa de vino y miré por la ventana. Madrid seguía viva, indiferente a la historia de una anciana que un día fue invisible. Pensé en mi pasado, en mi hijo, en todo lo que había perdido. Y supe que, aunque la justicia había llegado, mi verdadera victoria era otra. Había recuperado mi voz. Volví a Buenos Aires 2 meses después del juicio. El vuelo fue largo, pero no pesado. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, miré las nubes y pensé en todo lo que había dejado atrás. Madrid se quedaba allá, junto con las heridas y los fantasmas que me acompañaron tanto tiempo. Cuando el avión aterrizó, respiré hondo. El aire cálido del verano me envolvió con el olor familiar del café, del pan recién horneado, de la vida sencilla. Era como despertar después de un largo invierno. Lucas me esperaba en el aeropuerto. Su abrazo fue distinto esta vez, más largo, más consciente. «Te ves distinta, mamá», dijo. Sonreí. «Lo soy», respondí. Caminamos hacia el auto, y por primera vez en mucho tiempo no sentí prisa por llegar a ningún lado. En el trayecto, hablamos de cosas simples. El jardín, los vecinos, los nietos. Me di cuenta de que la normalidad era un lujo que antes no valoraba. Volver a casa, después de todo, era la mayor recompensa. La casa olía igual que siempre, a flores frescas y madera antigua. Los muebles, cubiertos con sábanas, parecían esperarme. Abrí las ventanas y dejé que la luz entrara. El sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Me senté en el sillón junto a la ventana y me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio. Era mi hogar, mi espacio. Ya no había miedo, ni abandono, ni silencio impuesto. Solo la calma de saber que, por fin, había vuelto a mi lugar en el mundo. Los días siguientes fueron tranquilos. Lucas me ayudó a abrir una nueva cuenta en el banco, a regularizar mis papeles y cerrar todo lo pendiente. «Quiero que empieces de cero, mamá», me dijo. Le respondí con una sonrisa. No necesitaba mucho dinero, solo estabilidad. Compré plantas nuevas para el jardín, pinté la cerca y colgué las fotos familiares que había guardado por años. Cada rincón recuperaba su sentido. Era como reconstruir mi historia ladrillo por ladrillo. Un sábado por la tarde, recibí una carta con sello de España. El sobre olía a perfume de hombre y traía una caligrafía que reconocí al instante. Sebastián. Dentro había una nota breve. «Querida Rosa, espero que la vida te devuelva en paz lo que te quitó en dolor».
Siempre tendrás un lugar aquí, si decides volver. Con respeto, S. Sonreí mientras la doblaba. No había promesas, ni nostalgia, solo un gesto sincero. Lo guardé entre las páginas de mi libro favorito, donde guardo las cosas que merecen quedarse. A veces, por las noches, miro las estrellas y pienso en todo lo que cambió. Jimena sigue presa, según las noticias que me llegan de vez en cuando. No siento odio, solo distancia. Algunas personas nacen para perderse y otras para sobrevivirlas. Yo elegí sobrevivir. Tal vez la vida no me dio riquezas ni reconocimientos, pero me devolvió lo más importante, mi dignidad y la libertad de dormir en paz. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Lucas me abrazó por detrás. «Estoy orgulloso de ti», me dijo. «No cualquiera se levanta de algo así». Cerré los ojos y respondí: «Uno siempre se levanta, hijo. Solo hay que decidir cuándo». El sol se filtraba entre las hojas y me pareció escuchar el sonido lejano del mar, aunque estábamos lejos. Tal vez era solo el eco de la paz. Esa que llega cuando dejas de mirar atrás. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas y dejé entrar el aire tibio del verano. En el buró estaba la carta de Sebastián, el retrato de Lucas y una vela encendida. Me miré al espejo y me reconocí sin tristeza. Había sobrevivido a la traición, al abandono y al olvido. Ahora solo quedaba vivir, sin miedo, sin deudas, sin promesas rotas. Tal vez no era un milagro lo que necesitaba. Tal vez solo necesitaba recordarme que seguir viva ya lo era. Era una mañana templada de otoño cuando recibí su llamada. La voz de Sebastián sonaba serena, distinta, como si el tiempo también le hubiera dado descanso. «Estoy en Buenos Aires por trabajo», dijo. «¿Puedo verte?» Dudé unos segundos, no por desconfianza, sino porque no sabía si mi corazón estaba listo para volver a mirar de frente el pasado. Acepté. Quedamos en un café del centro, uno de esos con ventanales grandes, luz suave y aroma a pan dulce. Llegué temprano, nerviosa, como quien se reencuentra con un capítulo cerrado. Cuando entró, lo reconocí de inmediato. El cabello más canoso, las arrugas más marcadas, pero la misma elegancia sencilla. Llevaba un abrigo oscuro y ese aire de hombre que ha conocido el poder y el precio de perderlo. Sonrió al verme y me abrazó con respeto, sin decir nada. «Te ves bien, Rosa», murmuró. «Más tranquila». Asentí. Aprendí a vivir despacio. Nos sentamos junto a la ventana, mientras el bullicio de la ciudad quedaba del otro lado del cristal, lejano y amable. Pidió 2 cafés y un trozo de pastel. «No sé por qué, pero siempre pensé que te debía un desayuno tranquilo», dijo. Reí con suavidad. Después de todo lo que vivimos, un café es más que suficiente. Hablamos de la vida, del juicio, de cómo el tiempo acomoda las cosas sin pedir permiso. Me contó que vendió su empresa, que se mudó a una casa cerca del mar, donde el ruido más fuerte era el de las olas. «Ya no me interesa el dinero», confesó. «Solo dormir sin culpas». Lo entendí perfectamente. Después, me entregó una cajita pequeña envuelta con papel azul. «No es un regalo. Es algo que debía ser tuyo». Dentro había una llave, dorada y liviana. «¿Qué es esto?», pregunté. «El ático donde te quedaste aquella noche en Madrid. Lo compré y lo puse a tu nombre. Es tuyo, Rosa». Me quedé muda. «No tienes que hacerlo». Él sonrió. «No lo hago por deber, sino por gratitud. Gracias a ti, recordé quién era». Las lágrimas me nublaron la vista. No por el gesto, sino por la paz detrás de él. Nos quedamos un rato en silencio, mirando a la gente pasar. Era extraño pensar que 2 vidas marcadas por el engaño ahora se encontraban en la calma. «¿Volverás a Madrid?», me preguntó. «Tal vez», respondí. «Pero no para quedarme. Solo para despedirme». Su mirada fue suave, sin insistir. «Entonces te acompañaré». Y en ese instante supe que el vínculo entre nosotros no tenía que ver con amor ni deuda. Era una forma de comprensión que solo nace entre quienes sobrevivieron lo mismo. Al salir del café, caminamos por la plaza. Las hojas caían sobre la vereda y el aire olía a jacarandas.
Sebastián me habló de su madre, de cómo había envejecido en paz, rodeada de libros y música. Ella siempre decía que el lujo más grande era poder elegir con quién compartir el silencio, comentó. Lo miré y sonreí. Tu madre era sabia. Caminamos sin apuro. No hacía falta llenar los huecos con palabras. Había algo en ese silencio que nos hacía sentir completos. Antes de despedirnos, me tomó las manos. Cuídese, Rosa. Ya pagamos nuestras cuentas con la vida. Ahora solo queda vivir. Y vivir bien, añadí. Reímos despacio, como viejos amigos. Me besó en la mejilla y se alejó entre la gente. Lo vi cruzar la calle hasta perderse entre los autos y las sombras del atardecer. No sentí nostalgia, sino una gratitud serena. A veces los finales no son tristes. Solo son necesarios. Esa noche guardé la llave en mi cajón, junto a la carta que me había enviado meses atrás. Afuera, la lluvia empezaba a caer, lenta, limpia. Me acerqué a la ventana y cerré los ojos. Pensé en Madrid, en el asilo, en todo lo que fui y ya no soy. Y mientras el sonido del agua golpeaba el techo, supe que, aunque la vida me había dejado cicatrices, también me había enseñado a amar la calma de haber sobrevivido. Regresé a Madrid meses después, cuando el invierno comenzaba a ceder. No lo hice por nostalgia, sino por cerrar un ciclo. Al bajar del avión, el aire frío me golpeó el rostro y me recordó que había sobrevivido a todo. La ciudad se veía igual, pero yo no. Tomé un taxi hacia el ático que Sebastián me había dejado. Al entrar, el aroma a madera nueva y flores secas me envolvió. Abrí las ventanas y la luz inundó el lugar. Desde allí se veía toda la ciudad, extendida como una promesa cumplida. El ático era sencillo, pero tenía detalles que hablaban de cuidado. Un sofá de lino claro, un pequeño escritorio, una terraza con macetas vacías esperando vida. Dejé mi maleta y caminé hasta el balcón. El viento era frío, pero limpio. Madrid se extendía a mis pies con ese brillo dorado que tanto me había impresionado la primera vez. Respiré hondo, como si llenarme de ese aire fuera la última etapa de mi sanación. En ese momento entendí que uno nunca vuelve igual a los lugares donde fue herido. Se vuelve nuevo, aunque duela. Pasé los días en silencio, sin prisa. Compré flores en el mercado y las planté en las macetas vacías del balcón. Claveles, lavandas, geranios. Cada semilla era una forma de reconciliación con el pasado. Las regaba cada mañana, mientras el sol despuntaba sobre los tejados. No esperaba que florecieran pronto. Solo necesitaba verlas crecer, despacio, como yo había aprendido a hacerlo. A veces me sentaba con una taza de té y pensaba en lo irónico que era que la vida me dejara echar raíces justo donde una vez me arrancaron todo. Una tarde, encontré entre mis cosas el sobreviejo con el papel que Jimena me había dejado en el aeropuerto. Quédate en el asilo. Di que fue tu decisión. Lo leí una última vez, y por primera vez, no me dolió. Lo rompí en pedazos pequeños y los dejé caer desde el balcón. El viento los llevó lejos, como se llevan los restos de un incendio después de la lluvia. Me quedé observando cómo desaparecían, ligera, libre. No era venganza, era liberación. Una semana después, Lucas vino a visitarme. Se maravilló con la vista, con el aire del lugar. «Es hermoso, mamá», dijo. «Sí», respondí. «Pero lo más hermoso es que ya no me duele estar aquí». Desayunamos en la terraza, riendo como hacía años no lo hacíamos. Me habló de sus hijos, de su trabajo, de sus nuevos planes. Yo lo escuchaba en silencio, agradecida. Él era la prueba viva de que el amor sobrevive incluso al abandono. Y esa certeza me bastaba. Por las noches, encendía una vela y miraba la ciudad iluminada. A veces pensaba en Sebastián y en su frase, «Ya pagamos nuestras cuentas con la vida». Me preguntaba si él también habría encontrado paz frente al mar. Me gustaba imaginarlo así, tranquilo, con la misma serenidad con la que me enseñó a no tener miedo. Guardé su llave en un cajón, como quien guarda un símbolo, no una deuda. No todos los regalos pesan, algunos solo recuerdan que sobrevivimos. Con el paso de los días, las flores comenzaron a brotar. Pequeñas, frágiles, pero tercas.
Cada pétalo era una prueba silenciosa de resistencia. Me di cuenta de que la vida no me había quitado nada, solo me había podado para hacerme florecer distinto. Me reí sola, mirando ese pequeño jardín que era más mío que cualquier riqueza. En el fondo, nunca necesité un milagro. Solo necesitaba tiempo para convertirme en uno. Esa noche, antes de dormir, abrí las ventanas y miré el cielo despejado. Madrid respiraba en calma, y yo con ella. Las flores se mecían con el viento, y supe que todo había valido la pena. Cerré los ojos y murmuré para mí: cuando quisieron enterrarme, no sabían que yo era semilla. Y con esa certeza, me dormí sin miedo, sabiendo que, por fin, había llegado a casa. ¿Alguna vez te sentiste abandonada, olvidada o reemplazada por alguien que debió haberte cuidado? Si es así, quiero decirte algo con todo mi corazón: eso no define tu valor. No eres una carga, ni un error, ni una historia que se apaga. Eres raíz, eres historia viva, eres testimonio de lo que significa resistir con dignidad. Puede que hayas dado todo, tu tiempo, tu salud, tus sueños, y no siempre recibiste agradecimiento. Pero lo que diste dejó huellas. Y esas huellas siguen vivas en cada persona que tocaste con tu bondad. Tal vez la vida te lastimó, pero también te está dando una nueva oportunidad para florecer, aunque sea más lento, aunque duela al principio. Así que si estás escuchando esto y te sientes sola, quiero que recuerdes algo. No estás sola. Aquí te vemos. Te escuchamos. Y te abrazamos desde esta historia. Tu valor no se mide por quien te abandonó, sino por tu fuerza para seguir amando a pesar del dolor. Y créeme, la vida todavía tiene planes hermosos para ti. Tu dignidad es tu herencia más grande. Siéntate en tu mesa, aunque sea sola por un momento, con la cabeza en alto. Porque cuando aprendes a amarte sin permiso, hasta quienes te ignoraron, terminan buscando refugio en tu luz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que sanan el alma y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a florecer. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera ver lo que ocurrió el día del entierro de un esposo, cuando su propia nuera celebró, hasta que una llamada inesperada cambió todo. Un hombre poderoso apareció y le dijo: «Señora, tiene que venir conmigo». Lo que descubrió después no solo destruyó mentiras, también reveló una verdad que nadie vio venir. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa del día del entierro de mi esposo. Mi nuera celebró, pero su jefe me llamó, porque su final te dejará sin palabras. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.